Vamos a dar un poco de introducción a lo que es este tema y me pareció bien partir sobre el concepto que tiene Machado sobre lo que es la fotografía. Para él la fotografía es la base tecnológica, conceptual e ideológica de todos los medios contemporáneos y por ese motivo comprenderla, definirla es un poco también comprender y definir las estrategias semióticas, los modelos de construcción y percepción y las estructuras en las que se sustenta toda la producción contemporánea de signos visuales y auditivos también, sobre todo aquello que se hace a través de la mediación técnica. Cada vez que se introduce un medio nuevo, este sucede las creencias establecidas anteriormente y nos obliga a volver a los orígenes para revisar las bases a partir de las cuales edificamos la sociedad de los medios. También debemos tomar en cuenta los diferentes tipos de fotografía que existe, como lo es la artística, la documental, la macro, la de paisaje, entre otras. En esta ocasión, en este proyecto, yo hago énfasis en la fotografía deportiva por parte de los fotógrafos mexicanos que participaron en la Olimpiada Nacional 2022 que se llevó a cabo en Hermosillo, Sonora. Como objeto de estudio tenemos que vamos a trabajar con fotógrafos mexicanos de diferentes estados de la República Mexicana en un periodo de 6 meses aproximadamente. Como planteamiento del problema, queremos destacar las representaciones fotográficas de los atletas por medios de la prensa digital, difundida por parte de los fotógrafos mexicanos por un magno evento, el cual sería la Olimpiada Nacional, el cual se llevó, como ya he mencionado anteriormente, en Hermosillo, Sonora, ya que este fue sede para dicho evento. Como justificación del presente trabajo de investigación, hablaremos sobre la representación fotográfica de hombres y mujeres en la prensa digital por parte de fotógrafos mexicanos durante la Olimpiada Nacional 2022 para desvelar si existe un encuadre diferenciado de géneros. También conocer las diferentes técnicas que tienen los fotógrafos que participaron en este evento. Se analizarán los diversos medios de la prensa digital que participó en este evento para conocer lo que es la cantidad, tamaño, encuadres y técnicas que tengan los fotógrafos que utilizaron en ese dicho evento. Esta investigación ayudará como guía a los fotógrafos que les interese participar en eventos como lo es un nacional, donde atletas de alto rendimiento se esfuerzan año con año para representar a su estado. Entonces, a través de una fotografía se transmite el esfuerzo, emociones, logros o derrotas de dicho atleta. También existen las fotos de color, que son fotografías de la audiencia que asisten al evento y se vuelven parte de la composición de la imagen. Como objetivo general, tenemos lo que es analizar las fotografías de los atletas en la prensa digital por parte de los fotógrafos mexicanos durante la Olimpiada Nacional 2022 y como objetivos específicos es conocer las diferentes técnicas y ángulos que toman los fotógrafos mexicanos durante la Olimpiada Nacional y destacar el tecnicismo de las fotografías en hombres y mujeres. En el marco teórico, tenemos como concepto la fotografía de nuevo, que es un invento revolucionario del siglo XVIII que necesitó de la investigación y el trabajo de muchos científicos e interesados en general para alcanzar un perfeccionamiento mediante su evolución. En la época actual, los fotógrafos ocupan un lugar preponderadamente en la construcción de significados. Las sociedades conocen su entorno y toman conciencia de sí mismas y de su ubicación en el contexto mundial a través de imágenes contempladas en la prensa, entre los cuales las revistas, los diarios ocupan, junto con los medios electrónicos, un lugar preponderante. En
1893, los fotógrafos escoceses David Octavius y Roberto Adamson realizaban un retrato calotipo a un jugador de tenis, la cual se considera como la primera fotografía de un deportista de la historia. Y en 1909, Charles Colton tomaba una fotografía en un partido de béisbol, considerándose esta la primera fotografía de acción deportiva en la historia. Para comprender un mejor sobre el tema, vayamos desglosando. El concepto de la fotografía es demasiado diverso, pero al final tiene un solo objetivo, que es contar historias, disfrutar y conocer gente para así hallar belleza en la simpleza, aprender, mejorar e imaginar y crear un límite de fotografía. Así que vamos desglosando para poder diferenciar entre ellos. Empezamos con fotografía documental. Esta pretende representar fielmente y congelar un fragmento o momento de la realidad. Se centra en las personas y en los grupos sociales para mostrar aspectos de su vida cotidiana. La fotografía científica se encarga de inmortalizar experimentos, ilustrar y representar información científica y acerca al ojo humano cuestiones que sin la ayuda de esta no se podría ver. La fotografía artística, esta es una fotografía que se considera artística cuando el autor crea su obra con el fin de transmitir un sentimiento o una sensación. La fotografía publicitaria nace con el fin de anunciar, dar a conocer y vender un producto. En su principio, su técnica e intención era mostrar lo que el anunciante quería vender, hacer saber a la gente que el producto existía y conseguir que acabase de comprarlo. Y por último tenemos la fotografía deportiva. Es una de las modalidades de la fotografía que pretende captar el deporte, su movimiento y el espacio deportivo y la interacción que se crea en su realización. Para tener un ejemplo de ellos, tomo a fotógrafos de deporte mexicano. Como primera tengo Etzel Espinosa. Es una mexicana, fotógrafa de deportes, amantes del fútbol, básquetbol y box. La vida la encaminó a mezclar dos de sus cosas favoritas, que es la fotografía y los deportes. Su primer acercamiento a este tipo de fotografía es una serie de tarjetas de Michael Jordan. Etzel Espinosa es actualmente el director de la agencia de la fotografía Imago 7, que se dedica a cubrir todos los eventos profesionales de la selección mexicana de fútbol. Para él, los retos que sufre un fotógrafo de deportes son diarios, ya que así como Etzel lo describe, lo fabuloso de cubrir una foto deportiva es que nunca sabes qué va a pasar. Por último, tengo a Luis Licona, destacado fotógrafo mexicano que le apasiona el deporte, tiene 20 años dedicándose en esta área. Su trabajo ha sido publicado en la mayoría de los medios impresos y digitales de México, gracias a que ha colaborado con agencias de fotografías deportivas más importantes del país. Como un tercer concepto es la composición fotográfica y para el autor Brigitte de 1991, esta es la estructura de los elementos gráficos de una escena para expresar un mensaje visual y crear una cierta impresión sobre quien la mira. Como un cuarto elemento del concepto, elementos técnicos de la fotografía deportiva, que este consiste en el contraste. La gente suele pensar en un equilibrio entre la luz y la oscuridad cuando piensan en el contraste. Si bien eso es ciertamente útil para tener al componer una imagen bien equilibrada, piensa en otras formas en las que pueden contrastar y busca esas también. Puede haber diversos contrastes en forma de grande y pequeño, viejo y nuevo, vivo y muerto, caliente y frío, rápido y lento. Tenemos perspectiva.
aunque hayamos encontrado el ángulo perfecto para la toma que necesitamos, se necesita ver que existen otras opciones. Cambiar el ángulo de alguna cámara para que se tenga una mejor perspectiva diferente de la escena. De este modo, cambiando esto también cambiaríamos la imagen final, consiguiendo dar otro concepto a la imagen que estamos creando. Y tenemos la regla de los tercios. Estas se utilizan en puntos de intersección clave y divide la escena en tercios verticales y horizontales. En la cuadrícula donde se cruzan estas líneas están los puntos donde debemos intentar colocar nuestros temas principales, nuestro objeto o lo que queremos capturar para tener un mejor soporte del mismo. Ahora hablaremos sobre la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, que es COESON, los Juegos Nacionales CONADE. Los Juegos Nacionales CONADE, anteriormente conocido como la Olimpiada Nacional, es un evento de deportes multidisciplinarios en el que participan atletas amateur de México, con el fin de impulsar el desarrollo de la cultura física y el deporte en los niños y jóvenes. En él participan los 32 estados de la República Mexicana, el Instituto Politécnico Nacional, Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Mexicanos en el extranjero. Como antecedentes tenemos la Olimpiada Juvenil, nació en el año de 1996, y la Olimpiada Infantil en el año de 1998 a iniciativa de la Comisión Nacional de Deporte, CONADE, bajo el cargo de Iván Cisniega, con el propósito de fomentar el deporte entre los jóvenes y ampliar su práctica en todo el país. Fue inaugurada por el presidente Ernesto Zedillo y en el año del 2002 se fusionó la Olimpiada Juvenil y la Infantil y nació la actual Olimpiada Nacional. Desde el 2020 el certamen cambió su nombre a Juegos Nacionales CONADE e involucra cada año a más de 3.5 millones de niños y jóvenes de entre 8 a 23 años en todas sus etapas y se considera la principal cantera de talento para la conformación de selecciones nacionales. La metodología que se utilizó en esta investigación fue la cualitativa, ya que los datos fueron las fotografías que se tomaron en el Nacional 2022, ya que se va a observar y analizar en los diferentes medios digitales, redes sociales y gacetas que los fotógrafos utilizan para mostrar sus resultados con su audiencia. Como tipo de estudio utilicé la exploratoria, ya que tengo como objetivo analizar las fotografías de los atletas en la prensa digital. Según Fidias, el concepto de estudio exploratorio es la investigación que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento. El enfoque que se le dio fue la investigación cualitativa. El término investigación cualitativa designa comúnmente la investigación que produce y analiza los datos descriptivos tales como las palabras escritas o dichas y el comportamiento observable de las personas, según los autores Taylor y Bodgan. En técnicas utiliza entrevista. Esta es basada en la idea de las personas que pueden ofrecer explicaciones sobre su conducta y sus acciones y que son asimismos capaces de reflexionar sobre sus prácticas y sobre los hechos y fenómenos que acontecen en sus vidas y en su hábitat, directamente o inducidos por un entrevistador. La entrevista fue aplicada a 10 fotógrafos mexicanos que participaron en la Olimpiada
Ahora vamos a hablar sobre la interpretación y conclusiones que obtuvo mi instrumento, que fue la entrevista. Como primera pregunta, tengo ¿qué cámara usas? Como podemos observar en la gráfica, lo que más hace énfasis es la marca Canon con un 70%, Nikon con un 20% y 8D con un 10%. Como segunda pregunta, ¿qué tipo de lente usas y para qué? En la gráfica podemos observar que para conocer aún más la composición de la fotografía, esta pregunta tuvo un gran enfoque, ya que el 66.7% dice que el lente que utilizan es el 18-55, es el más común, y el 22.2% el lente 55 y 250. Y por último tenemos como 11.1% menciona que el lente 70-200, tomando en cuenta que también mencionaron los lentes 16-36 y el de 500 milímetros. Como tercera pregunta es, ¿la cámara está programada para un disparo o varias? Como podemos ver en la gráfica, el 60% de los fotógrafos mexicanos prefieren tener su cámara programada para un disparo y el 40% en varios disparos. Como cuarta pregunta, ¿tienes tu cámara en automático o está configurada? ¿Cómo está configurada? Digital o análoga. 6 de cada 10 fotógrafos mexicanos al momento de tomar una fotografía tienen su cámara configurada, mientras que el resto tiene su cámara en modo manual. Como quinta pregunta, ¿cuál es su encuadre preferido? Al preguntarles por su encuadre preferido, 3 fotógrafos mencionan que su encuadre preferido es el plano medio, 3 el plano amplio porque consideran que el fondo forma parte de la composición de la imagen, mientras que el sujeto 4 y 7 prefieren el formato retrato o detalle ya que les gustan las expresiones de los atletas al momento de competir. Como pregunta 6, ¿cuál sería la composición ideal para capturar al atleta en acción? Como podemos observar en la gráfica, ellos comentan que el 100% utilizan la regla de los tercios. Como pregunta número 13, ¿el deporte influye al realizar la fotografía? Como podemos observar en la gráfica, el 90% de los fotógrafos mexicanos dicen que el deporte se influye al momento de realizar una fotografía, mientras que el 10% dice que no. El sujeto 3 menciona que cada deporte tiene una vibra totalmente distinta, pero en todas siempre la mejor fotografía es al momento de ganar o al momento de que la mente del jugador estaba 100% enfocada en el deporte que está haciendo. Ahora la conclusión fue el poder elegir qué herramienta aplicar en mi investigación fue importante para poder entender mejor el tema. Considero que realizar una entrevista con una serie de preguntas me ayudó a desarrollar mi hipótesis en base a las respuestas de los fotógrafos que participaron en los Juegos Nacionales. Tuve desventajas como lo fue el realizar la entrevista, ya que no fue de una manera presencial, por el motivo de que los fotógrafos también eran de otros estados de la República Mexicana. El insistir diariamente para que me pudieran responder o que tuvieran la disponibilidad de poder hacerlo. Algunos fueron por llamada y otros por el correo electrónico. Esa fue la desventaja que yo encontré, ya que si hubiese sido en persona, considero que tuviera algunas respuestas más amplias y desarrolladas que sirvieran mucho más de apoyo para la investigación que estoy haciendo. Otra desventaja
fue que mis sujetos de estudios era de 15 fotógrafos y solo pude obtener 10 respuestas, por lo que ya había mencionado de anteriormente que fue un poco difícil ya que ellos no son de Sonora. Eh, las ventajas de hacerlo de manera virtual fue considerable, ya que tuve esa comodidad de hacerlo a través de la computadora o celular y no tener que citar o moverme de un lugar a otro. No batallé o considero que no hice batallar a mis entrevistados también, que eso fue importante, que tanto ellos se sintieran cómodos y tanto yo el poder seguir indagando en mi tema para poder seguir comprendiendo lo que estaba buscando, cuál era el objetivo al que quería llegar. En conclusión, los hallazgos que predominaron en las preguntas, junto con su respuesta, fueron que los fotógrafos utilizan diferentes marcas de cámara, lente y que someten sus fotografías a edición para tener un resultado limpio y perfecto. Y también en su mayoría utilizan la regla de los tercios para su composición, que esto también fue muy importante. También en su mayoría los fotógrafos sí encuentran las diferencias entre el atleta hombre y mujer al momento de capturarlos. Algunos se preocupan en cuidar su integridad y respetar al atleta. Lo aplican más en la mujer que en el hombre. Considero que este es un hallazgo muy importante, ya que se busca que él o ella se sientan de alguna manera cómodo y esto influye por la difusión que se le da en los diferentes medios de comunicación que hoy en día se debe de cuidar para que no se pueda malinterpretar cualquier imagen, ya que estamos hablando de la trayectoria y la integridad de una persona, tanto como el atleta como la del fotógrafo. Y por último, es importante que cómo el deporte influye en la fotografía, por el escenario, la persona, el deporte, etcétera, para poder realizarla, para poder componerla. No es lo mismo realizar una fotografía artística documental que debe tener sus reglas de composición. Toda fotografía tiene sus reglas de composiciones, pero quise perdón, hacer énfasis en la del deporte, ya que no hay mucha información. Hay revistas, pero no considero que las expliquen a lo que yo estoy buscando. Entonces, esto ha sido mi investigación hasta ahora y espero que les haya gustado y muchas gracias.